¿Habías oído hablar alguna vez de los órganos de Móstoles? Puede que el nombre te resulte familiar, porque hoy designa una calle de la ciudad, pero durante siglos fue también una expresión popular del castellano. Una expresión curiosa, que llegó a utilizarse para describir algo caótico, desordenado o lleno de discordancias. El propio diccionario de la Real Academia explica que se decía de personas, ideas o hechos que deberían guardar armonía, pero que, por el contrario, resultaban totalmente incongruentes entre sí. Durante los siglos XVI al XX, la expresión aparece en numerosas obras literarias, textos teatrales y artículos de prensa. Comparar algo con los órganos de Móstoles era, básicamente, decir que aquello era un auténtico desbarajuste. La primera vez que la locución aparece recogida oficialmente es en 1737, en el famoso Diccionario de Autoridades. Allí se define como una forma metafórica de hablar de cosas colocadas sin orden ni proporción. Que aparezca en el primer gran diccionario del castellano nos indica algo importante. A comienzos del siglo XVIII, la expresión ya era muy conocida entre la gente. Pero cuando buscamos referencias aún más antiguas, descubrimos algo sorprendente. En sus orígenes, la comparación con el órgano de Móstoles no parecía negativa, sino todo lo contrario. Podía aludir a algo extraordinario, armonioso o admirable, como un gran órgano musical. La primera mención conocida aparece a finales del siglo XVI. La encontramos en una obra del caballero extremeño Luis Zapata de Chaves, titulada Miscelánea o Silva de Casos Curiosos. En una nota marginal del manuscrito, Zapata menciona el mejor órgano, el de Móstoles, y describe un instrumento lleno de registros y sonidos distintos. Sin embargo, esta afirmación formaba parte de una lista muy peculiar, en la que el autor enumeraba, a veces con humor o exageración, lo que él consideraba lo más notable de España. Y aquí aparece la clave de toda la historia. Sabemos por un documento de principios del siglo XVII que el órgano de la iglesia de Móstoles estaba completamente estropeado. En una carta dirigida al arzobispo de Toledo, el cura del pueblo explicaba que el instrumento estaba tan descompuesto que ni siquiera podía tocarse durante los oficios. Es muy probable que su sonido desatinado y discordante se convirtiera en motivo de burla. Y así, poco a poco, el órgano de Móstoles pasó a ser un chascarrillo popular. La expresión empezó a circular por la cultura del Siglo de Oro. Aparece en entremeses teatrales, poemas e incluso villancicos, siempre utilizada con ironía para describir algo ruidoso, confuso o desafinado. Con el tiempo, la comparación se popularizó tanto que llegó a formar parte del lenguaje cotidiano. Durante el siglo XIX, por ejemplo, los periódicos la utilizaban con frecuencia para describir debates políticos caóticos o discusiones parlamentarias. Incluso hubo periódicos que adoptaron el nombre de El órgano de Móstoles. Pero en ese mismo siglo comenzó a difundirse otra explicación muy distinta. Algunos autores empezaron a relacionar la expresión con el vino, y con supuestos aparatos utilizados en tabernas para enfriarlo o servirlo a través de tubos. Estas teorías nacieron en parte por una confusión introducida por un diccionario del siglo XVIII, y fueron alimentadas después por cuentos y relatos populares. Con el tiempo, la leyenda de las tabernas y los conductos de vino se extendió tanto que muchos llegaron a creer que ese era el origen real de la frase. Sin embargo, los documentos históricos apuntan claramente a otro origen mucho más sencillo. El órgano musical de la iglesia parroquial de Móstoles, famoso en su época por sonar de manera caótica y desafinada. Así, lo que empezó como una anécdota local terminó convirtiéndose en una expresión conocida en toda España. Una pequeña curiosidad lingüística, que nos recuerda cómo, a veces, los detalles más inesperados de la vida cotidiana pueden dejar huella en la historia del lenguaje. Y quién sabe cuántas otras expresiones que usamos hoy esconden detrás una historia tan curiosa como la de los órganos de Móstoles.